¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al estudio diario de la Biblia. Recuerden que estamos leyendo la Biblia todos los días. De domingo a viernes leemos 3 capítulos y el sábado leemos 5 capítulos. Y el día de hoy vamos a hacer una breve reflexión acerca de los capítulos 30 y 31 de Primero de Samuel y el capítulo 1 del libro Segundo de Samuel. Pero antes quisiéramos recordar que vimos en la historia, en el relato anterior, cómo es que los filisteos estaban preparados para enfrentarse contra el pueblo de Israel. David y sus hombres, que habían estado bajo el refugio del rey Aquis de la tierra de los filisteos, iban también con él, con el rey Aquis y con todos los filisteos, a enfrentarse a Israel. Desde luego esto representaba para David una preocupación porque significaba ir a pelear contra su propio pueblo. Sin embargo, ya vimos la forma en que Dios intervino y tuvieron que regresar finalmente. Dejaron de acompañar a los filisteos y finalmente regresaron a su ciudad. La ciudad en la que estaban David y sus hombres se llamaba Siclag. Ya para entonces estamos hablando de 600 hombres más sus familiares, sus mujeres y todos los que vivían con ellos. Pero sucede que cuando David regresaba de haber estado con el ejército filisteo, regresaba a la ciudad de Siclag 3 días después. Sucede que encontraron, dice el relato, que la ciudad de Siclag estaba prácticamente destruida. Dice que encontraron que los amalecitas habían llegado a la ciudad, habían destruido la ciudad, la habían quemado hasta reducirla a cenizas, y lo peor es que se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Entonces esto desde luego desató pues una tristeza muy grande en los hombres de David y en el propio David, y dice el versículo 4 que lloraron a más no poder. El problema se presentó más adelante en el versículo 6, cuando los hombres de David empiezan a culpar a David de lo que les ocurrió, y ellos piensan que es por culpa de David, que andaba con el rey Aquis, con los filisteos, que descuidaron la ciudad y los amalecitas los destruyeron. Y dice el versículo que inclusive comenzaron a hablar acerca de apedrear a David, pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Y bueno, a partir de este momento hay un cambio aquí en la temática del relato, de la historia. Sucede que allí estaba Abiatar. Abiatar era hijo del sacerdote Ahimelech, ¿se acuerdan? El que le había dado los panes y la espada de Goliat. Y Abiatar traía el efod a través del cual podía consultar a Dios. Y entonces Dios le hace la pregunta, David le hace la pregunta al Señor. Le dice, bueno, ¿debo perseguir a los saqueadores? ¿Será que los voy a atrapar? Y el Señor de alguna manera le dice, sí, persíguelos, vas a recuperar todo lo que te han quitado. Y bueno, el relato nos dice que los hombres de David, los 600 hombres, bueno, finalmente fueron 400, 200 hombres se quedaron porque estaban muy cansados. Lograron llegar encontraron a los amalecitas, y dice que los encontraron dispersos. Ellos estaban bebiendo, estaban festejando que habían destruido la ciudad, y sin embargo David llega y prácticamente pues les llega por sorpresa, se lanzan sobre ellos, y dice el relato que ninguno de los amalecitas escapó, excepto algunos jóvenes que huyeron en camellos. Y bueno, de esta manera, digamos, David volvió a su ciudad y recuperó a su familia, a sus esposas y bueno, todas las pertenencias. Más adelante nos dice que durante varios días ellos estuvieron inclusive repartiendo el botín, porque pues era tanto el botín de los amalecitas que habían traído, que inclusive ya mandaron regalos a algunos pueblos de Judá. Vamos ahora al capítulo 31, el último capítulo de este libro. Y bueno, aquí presenta el momento en que los hombres de Israel se enfrentan contra el ejército filisteo. Ya dijimos en el relato anterior que Saúl tuvo mucho miedo porque eran muchísimos los filisteos, y es cuando él acude a buscar a la divina de Endor, que es la que le dice, bueno, Samuel, y la forma que se le aparece, le dice que en efecto iba a morir.
Y exactamente lo que dice el versículo 2, dice que los filisteos cercaron a Saúl y a sus hijos, mataron a 3 de ellos, y desde luego entre esos 3 estaba Jonatán, el amigo inseparable de David. La situación estuvo muy triste, porque dice que cuando Saúl se da cuenta que sus hijos han muerto y prácticamente se encuentra rodeado, no hay más escapatoria, le dice a su escudero, que va huyendo junto a él, le dice que sacara su espada y que lo traspasara. Sin embargo, el escudero pues obviamente no lo quiso hacer, y entonces Saúl se colocó enfrente de su espada y de esa manera murió. Su escudero, cuando ve lo que hace Saúl, pues él también lo hace y ahí muere. Lo más triste es lo que ocurre después, cuando finalmente los filisteos llegan y empiezan a mirar entre los muertos, pues encuentran el cuerpo de Saúl. Y dice el versículo 9 de este capítulo, último capítulo de 1 de Samuel, que llegaron con Saúl, que ya estaba muerto, le cortaron la cabeza, le quitaron su armadura, luego proclamaron las buenas noticias de la muerte de Saúl al pueblo pagano, a los filisteos, y dice que pusieron su armadura en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en la muralla de la ciudad de Bet-San. Así terminó el primer rey de Israel, expuesto ahí ante la burla de los filisteos. Afortunadamente termina el relato diciendo que algunos valientes de Bet-San lograron llegar, se infiltraron entre las tropas enemigas, descolgaron el cuerpo de Saúl y luego tomaron sus huesos, lo que quedaba, y dice el relato que sepultaron a Saúl debajo de un árbol tamarisco en Jabes, y ayunaron por Saúl 7 días. Así termina este libro primero de Samuel, y así termina la vida de Saúl. Lamentablemente, en algún punto de su vida, Saúl se apartó de lo que Dios le había indicado, dejó de escuchar los consejos de Samuel, y lamentablemente ese fue su triste final. También en el capítulo de hoy, en la lectura de hoy, pues iniciamos el segundo libro de Samuel, y vamos a ver lo que ocurre después. Desde luego, después de la muerte de Saúl, pues David regresó con su victoria, pasó 2 días en Siclag, y cuando está en Siclag, pues llega un hombre que había, digamos, escapado de la batalla, y este hombre le informa que Saúl había muerto. Cuando David se entera que Saúl y Jonatán estaban muertos, de hecho, pues quien le lleva el mensaje es una amalecita. Él se atribuye a sí mismo la muerte de Saúl. Pues obviamente cuando Saúl escucha esta noticia, dice el relato que se puso muy triste, y no solamente pues estaba triste él y sus hombres, sino que dice que hicieron duelo, lloraron y ayunaron todo el día por Saúl y su hijo Jonatán, también por el ejército del Señor, desde luego el pueblo de Israel y la nación de Israel, porque ese día habían muerto a espada. Y bueno, el relato nos presenta un cántico que compone David. Recuerden que David compuso la mayoría de los salmos, y entre sus palabras David expresa en cierta manera la admiración, el orgullo que sentía por Saúl y Jonatán. Por ejemplo, de Jonatán dice: el arco de Jonatán era potente y la espada de Saúl realizó su trabajo mortífero, derramaron la sangre de sus enemigos y atravesaron a muchos héroes poderosos. Y termina el capítulo número 1 de este libro diciendo lo siguiente: oh, cómo han caído los héroes poderosos, despojados de sus armas, yacen muertos. Y bueno, a partir de este momento se ponen las condiciones para que David empiece a tomar posesión del reino, pero desde luego todavía había simpatizantes del lado de Saúl que seguían en cierta manera queriendo que la descendencia de Saúl pudiese continuar en el trono, cuando Dios de alguna forma pues ya había indicado con anticipación que David sería el rey.
Y bueno, en la lectura de la próxima, próximos capítulos, el día de mañana, veremos cómo fue que Saúl empieza poco a poco a establecer su reinado. Al principio, pues también de parte de Saúl hay oposición, pero finalmente David se establece como rey de Israel. Hasta aquí la lectura. Quiero seguirlos invitando para que estudiemos la Biblia todos los días, para que la escuchemos y que de esa manera nos pueda ayudar, nos pueda dar sabiduría y dirección para las actividades del día. Que Dios les bendiga, que tengan todos un excelente día.